Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, en esta ocasión conversando con don Iván Rodríguez Pilier, un hombre que nos inyecta fuerza y espiritualidad para uno seguir en esta jornada permanente de lucha por la patria. Don Iván, parece que tenemos un feedback, no sé, oigo mi voz que se repite. Hay un momento crucial en la República de la lucha por el decoro, contra la impunidad, contra la corrupción. Parecería que este momento nos da señales de alumbrar un momento histórico en la República Dominicana. Los funcionarios y los políticos del sistema se sienten, yo no diría que acorralados, pero con bastante apuro. Y uno se encuentra esto que yo comentaba en el segmento anterior de lo de Negro Vera en el Palacio Nacional, que me duele hondamente, me duele mucho, porque cuando un hombre de la patria como don Negro Vera, uno siente que da un paso que no es el correcto, a uno solo duele porque es la patria la que pierde, es la patria la que pierde. Es como si algo así lo hubiese hecho en su momento doña Niana Vargas, esa luz, ese faro para siempre en la historia de la República. Pero muchas veces los políticos, los que están en el poder, nos quieren envolver en comisiones y en discursos. Observe que lo de la comisión aquella para lo de Punta Catalina, que era el tema que preocupaba y que podía acorralar a Danilo y que todavía lo puede acorralar, eso como que quedó en el limbo, porque esta lucha y lo que vino después de Brasil hacia acá con el tema de los sobornos, como que la gente se olvidó de Punta Catalina y de la famosa comisión y el informe no aparece. ¿Hasta dónde, don Iván, el movimiento de los verdes, o el movimiento verde, que en un momento se planteó 3 objetivos fundamentales en la voz de Carlos Pimentel, de María Teresa Cabrera y de otro vocero del movimiento de la Marcha Verde? La lucha contra la impunidad, la impunidad y la corrupción, cárcel para los corruptos y que se devuelvan los robados. Un poco eran así los 3 objetivos centrales de la marcha que se repitieron constantemente, porque desde el poder querían bombardear este movimiento, sonsacarlo o decir que estaban planteándose otros temas de carácter político y querían por ahí desnaturalizarlo. No pudieron. Pero hasta dónde lo de la Marcha Verde pudiera, uno, mantenerse compactado como hasta el momento, y 2, que pudiera profundizar de alguna manera o en algún nivel digamos que el monto de reclamo o los puntos a reclamar o el arco iris de sus preocupaciones en este orden, en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, cárcel para los corruptos, y ahora se agrega el tema de la ilegitimidad del gobierno, que siempre se planteó. Narciso Isaconde y el propio don Iván aquí a principios del gobierno plantearon el tema de que era un gobierno ilegítimo por la forma en que fue electo, los recursos del Estado y otros recursos que ahora sale a la luz pública, que la gente lo percibía, pero no tenía así como la información a mano, y todo esto sale. ¿Cuál pudiera ser, don Iván, el curso de este movimiento de la Marcha Verde, del movimiento verde en la República Dominicana? Las expectativas, la posibilidad de tener mucho más consistencia y lo de la unidad en el tiempo. Bueno, yo pienso, y es una preocupación, es que el gobierno y muchos sectores están tratando de que la lucha del movimiento verde sea exclusiva del problema de Odebrecht y los sobornos. No, hay que plantear con claridad que la lucha contra la corrupción, eso envuelve los tucanos, eso envuelve los diferentes escándalos, la venta de los 3 brazos, eso tiene que ver con la basura tiene que ver con muchos escándalos que se han suscitado en el país, escándalos monstruosos de corrupción. Entonces, el SEA, nosotros no podemos conformar,
O sea, la gente no se va a conformar de que ahora hay 5 presos, 10 presos de Odebrecht. No, es contra la corrupción. Y yo pienso que hay suficiente fortaleza en las ideas, en la comprensión del proyecto verde hacia la lucha contra la impunidad, que no va a fallar, independientemente de que el gobierno esté haciendo esfuerzo denodado para hacer creer que se resuelve todo con 3 presos de Odebrecht. La cuestión de la corrupción va mucho más allá, y es lo que al comienzo dijimos, de más de 6.000 millones de dólares que se han dilapidado en diferentes proyectos. Por eso nosotros reiteramos, Marcha Verde debe hacer el esfuerzo de mantenerse unida sobre las banderas que ha levantado, y el pueblo apoyará y seguirá apoyando eso. Por eso este domingo, saliendo a las 10 de la mañana desde la parte frontal de los almacenes del Ingenio Porvenir, marcharemos por la avenida Francisco Camaño y concluirá esa marcha frente a la iglesia, a la Catedral de San Pedro de Macorís. Y todo el este está preparándose para expresar su repudio, su rechazo a la impunidad y a la corrupción, y reiterar que los bienes robados sean recuperados y que los ladrones sean llevados a la cárcel. Ese programa se mantiene, y nosotros decimos, todos los sectores que sinceramente han venido luchando contra estos males se van a mantener fortaleciendo la Marcha Verde. Por eso la Marcha Verde, hoy el movimiento se ha multiplicado por miles, y por eso los barrios, los campos, donde quiera usted ve movilizándose. Y indudablemente que este domingo va a ser una nueva demostración de la voluntad de nuestro pueblo en la lucha contra la corrupción, en contra de los gobiernos que han dilapidado nuestros recursos. Creo que por eso nosotros decimos, va bien el pueblo. Va bien. Sí. Va bien el pueblo. Sí, porque está resistiendo. No va bien, Fidel, va bien el pueblo. El pueblo va bien porque está resistiendo y está dispuesto a llegar hasta el final. Don Iván, hoy en día el tema de la corrupción es un tema de muchas preocupaciones. Mucha gente en el mundo le preocupa ese tema. No el tema del enriquecimiento, porque quien pueda conseguir algún nivel de comodidad económica o material a partir de que su trabajo o su talento le permita generar determinados niveles de riqueza, eso está bien. La gente debe vivir para ser feliz. Y si una comodidad material le da felicidad a una persona o a un colectivo humano, perfecto, eso está muy bien. Ahora, lo único o lo que se critica en todos estos casos es cuando alguien desde una posición pública empieza a apropiarse de lo que no es suyo, de lo que es de todo, de lo que es del Estado, de lo que es de la nación. Ya ahí entonces es cuando empieza a venir el problema. Pepe Mujica dijo algunas cosas al respecto. Si te gusta el dinero, dedícate a hacer dinero, conviértete en empresario, en industrial, en un gran productor. Pero aléjate de la política, decía don Pepe Mujica. Yo ahora quiero compartir, don Iván, con usted y con nuestros amigos televidentes un video que tengo preparado ahí del Papa Francisco, un hombre que ha marcado pauta en la Iglesia Católica a nivel mundial. Es decir, yo pienso que habrá que hablar a partir de estos tiempos de la Iglesia Católica hasta el Papa Francisco y después del Papa Francisco, por lo que ha sido el discurso y la práctica de este religioso. Yo sé que usted es un hombre que tiene sus ideas, su forma de pensar,
y de ver las cosas, pero también sé que usted tiene mucho respeto por el Papa Francisco, como la tiene nuestro pueblo y el continente americano todo, y pienso que en el mundo hay un gran respeto por el Papa Francisco, por lo que ha sido su actitud frente a problemas fundamentales. Hay que recordar aquella encíclica Laudato Si sobre el tema ambiental, y esa encíclica que el Papa la publicó hace como 3 años, no menos, quizá 2 años o año y medio. Es una respuesta incluso dada con antelación a esa actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse de los acuerdos de París, porque los temas ambientales como que no son de la preocupación de Estados Unidos. Entonces el Papa ha ido marcando pauta. Señor director, si tenemos en Q, por favor, el video del Papa, vamos a rodarlo. Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, esa austeridad moral, ¿no? Personal. Y practicar la austeridad es además predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. Sencillamente unas palabras que pueden estar escritas en oro del Papa Francisco. Quien quiera coleccionar autos de lujo o mansiones suntuosas, que no se meta en política. Reinaldo, ¿me escuchaste? Te manda a preguntar el Papa Francisco. Reinaldo, ¿escuchaste? Don Iván, eso que dice el Papa, predicar con el ejemplo. Y ante la tentación de la corrupción, la austeridad moral. La fuerza del ejemplo tiene más consistencia, más empuje que todos los periódicos, que todos los programas de televisión, o que los volantes, o que los Twitter que se puedan enviar. La fuerza del ejemplo, don Iván. Estas palabras del Papa, ¿cómo le llegan a don Iván Rodríguez? Bueno, él describió lo que no se debe hacer, y precisamente solamente aquellos luchadores contra el capitalismo, que es lo que genera toda la ambición, lo que forma a la gente en este sistema de egoísmo, de toda esta política consumista, porque es el capitalismo lo que va envolviendo a la gente. Y miren, por eso es que esas son palabras, es cierto que se educa con el ejemplo, y solamente aquellos que tienen un concepto de patria, un concepto de igualdad, un concepto de distribución equitativa de las riquezas y los recursos naturales, puede hacer el aporte que está planteando el Papa Francisco.
Pero tengo una diferencia con lo que él dijo. Él habla de políticos y de política, pero yo hablo de cuando me refiero a esas personas de esos partidos que se meten a la política para hacer fortuna, de politiqueros, porque la política la he asumido, como decía Duarte, que es una ciencia que es buena, pero tomándola en su verdadera esencia, no como la politiquería que la gente, muchos sectores, se organizan en esos partidos del sistema para enriquecerse. Yo creo que esas son palabras que debía oírla todo ser humano, porque lo mejor del mundo es vivir en comunión por el bienestar general, la lucha por el bienestar general de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos el planeta. Observe, don Iván, usted dice, la única diferencia que tengo con el Papa es lo político, la ciencia. El Papa, como Pepe Mujica, no está en contra de la política ni de los políticos. El Papa lo que ha dicho: quien quiera una colección de autos de lujo, o quien quiera mansiones suntuosas, grandes, que se aleje de la política. Es decir, la política es una ciencia noble, es una actividad que requiere una actitud de servicio, que requiere una vocación de patria, que requiere una vocación de humanidad. El Papa no está contra la política ni contra los políticos. Él lo que hace es una advertencia o un llamado. Oye, si te gustan los autos de lujo y coleccionarlos, si te gustan las mansiones suntuosas, si te gustan las vanidades, aléjate de la política para que no dañe la función noble que tiene la política. Y Pepe Mujica también lo decía. Él no está opuesto con que Pedro o Juan quiera ser rico. Si usted lo quiere ser, no se meta a político, métase a industrial, a empresario, a un gran productor agrícola, y por ahí acumule toda la riqueza que usted quiera. Eso es noble. Usted tiene derecho a querer ser rico y lo puede ser. Ahora trabaje para que tenga esa riqueza. Pero no venga a la política para robarse lo que no es suyo. Es por ahí por donde va la cosa. Pues así yo interpreto al Papa Francisco. Es un hombre que cuando lo bailotearon para ser Papa, yo tuve miedo y digo, sí, lo pueden elegir por su vínculo con la dictadura y con estamento de poder y por su manera de encubrir a algunos sacerdotes que habían abusado de niños en Argentina, porque fueron las informaciones que a uno le llegaron en aquel momento. Y el hombre, cuando lo eligen Papa, entonces uno empieza a ver a un Papa Francisco diciendo cosas, haciendo cosas, con un comportamiento ético fuera de lo común y con un desafío a ese capitalismo salvaje, a esa forma deshumanizada de dirigir la política desde los principales centros de poder. Y entonces uno empieza a sentir esa admiración por ese hombre humilde que se convierte real y efectivamente en un pastor de los pobres. Usted, don Iván, mencionaba el tema de los recursos naturales. Yo quiero regalarle a usted y a los amigos televidentes una breve imagen que me enviaron ayer desde Costa Rica, la señora Ana Mateo, que siempre está viendo nuestro programa allí en San José, Costa Rica. Y para usted, para Ana, que me envió el video, vamos a mostrarle lo que es este gran río. Adelante, señor director. Desde el Brasil y cruza 5 o 7 países.
el río más caudaloso del mundo, 7.062 kilómetros de recorrido, atraviesa 6-7 países, desde Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Belice, Surinam, desemboca en el océano y todavía a 160 kilómetros de costa hay agua dulce. Y por esas cosas velaba el Papa cuando publicó aquella encíclica Laudatio Si. Y por estos recursos es que el imperialismo quiere llevarse de encuentro a estos países que hacen frontera con este río o por donde cruza el río. Por eso las 7 bases militares en Colombia. Por eso el tema político frente a Brasil, frente a Ecuador, frente a Venezuela. Don Iván, finalmente, hablemos algo de Venezuela, porque lo que está pasando en Venezuela como que duele, como que preocupa. Hay mucha tensión social, política, institucional en Venezuela. Ahí están, parece, muy metidas las manos del imperialismo, ligada con esa oligarquía criolla venezolana que, como aquí y en cualquier parte donde todavía opera el capitalismo, esa voracidad de grupos económicos que se lo quieren tragar todo. La situación de Venezuela hoy vista por don Iván Rodríguez. Mire, el surgimiento de Chávez en Venezuela preocupó mucho al gobierno norteamericano, al imperialismo norteamericano, y claro está la oligarquía criolla que comenzó a ver como un hombre que sale de las Fuerzas Armadas crea en Venezuela una ilusión del pueblo venezolano de que es posible alcanzar un mundo mejor dentro del mismo sistema. Pero las fuerzas de la oligarquía estaban intactas y esas fuerzas comenzaron a conspirar. Y nosotros decimos que por el arraigo de Chávez no pudieron lograr los objetivos del golpe de Estado primero, del golpe económico contra PDVSA, que todos esos planes se les fracasaron. Y ese fue el aval de Hugo Rafael Chávez Frías, que conquistó no solamente la admiración de los venezolanos, de los latinos, sino del mundo. Y eso había que destruirlo. Todavía hay el pensamiento en mucha gente de que a Chávez le pudieron inocular las células cancerígenas que terminó con su vida. Pero independientemente de eso, una vez muere Chávez, esa oligarquía y ese imperialismo entendieron que había llegado la hora de echar abajo ese gobierno y de terminar, o sea, de comenzar a echar abajo también todo el proceso que se había dado en América Latina, desde Brasil, Venezuela, Nicaragua, Ecuador. Y entonces había que acabar con eso, porque para los norteamericanos es muy mal ejemplo que un país pueda liberarse y pueda resistir la presión de los monopolios que tratan de llevarse la riqueza de nuestros pueblos, en contubernio con esa oligarquía entreguista que por migajas vende su patria. Y entonces han arreciado la lucha contra Maduro, la conspiración contra Maduro, y han buscado todas las formas de echarlo abajo. Indudablemente que Maduro, con la finalidad de mantener la democracia en su país, ha resistido desde un punto de vista de soportar todas las embestidas
de la gente pagada por ese imperio y por esa oligarquía. Nosotros debemos decir que hay más de 6 millones de colombianos en Venezuela, y muchas de esas personas eran paramilitares y gente que estaba al servicio de los más oscuros intereses contra Venezuela, y eso lo están movilizando contra el gobierno de Maduro. Y entonces el gobierno de Maduro, para no matar, para no reprimir, ha aguantado hasta que la gente, esas bandas, asalten cuarteles y maten militares. Yo nada más, cuando yo oigo aquí algunos medios hablando que en Venezuela hay dictadura, yo me río, y a uno algunas veces uno se ríe para no tener que indignarse por lo siguiente. Vaya, maten un policía aquí para que ustedes vean. Vaya, maten un policía, que se arme una movilización y quemen vivo a un PLDista para que ustedes vean. Y en Venezuela la gente, usted es chavista, lo matan, lo han quemado vivo. Y entonces el gobierno y lo mismo, o sea, ha enfrentado a esa oposición que hace actos de terrorismo, utilizando toda clase de armamento, porque usted ve ahí cómo utilizan lanzallamas de todo eso. Y el gobierno, usted no puede decir que hoy hay 3.000, 5.000, como había aquí en momentos cuando la dictadura de Balaguer, en la cárcel. O sea, el gobierno de Maduro ha tratado esta crisis que le han ido creando la oligarquía y el imperialismo, tratando de evitar que puedan haber derramamiento de sangre del pueblo. Y la mayoría de esas víctimas son precisamente hechas por esos vándalos que buscan con muertes desprestigiar al gobierno. Miren, señores, en Venezuela, lo último que vi ahora, primero fue se podía decir, queriendo echar abajo la moneda, que incluso el gobierno incautó fulgones de bolívares que habían hecho, porque eso es una forma de minar las bases económicas. Si usted edita ahí millones y millones y lo pone a circular en contra de la moneda oficial, cualquier gobierno se va al suelo. Miren, la gente habla de que Maduro no tiene base. Señores, en un país de 25 millones de habitantes, si Maduro no tuviera la mayoría, hace tiempo no estuviera en el poder. Lo que pasa es que quienes protestan, quienes quieren echarlo abajo, son una minoría, no es la mayoría. Y por eso entonces tenemos la situación que incluso se da hace 3 días, donde industriales, donde comerciantes se han planteado retirarse de Venezuela con la finalidad de agudizar una crisis, porque industrias que se retiran son fuentes de trabajo o sea, trabajadores que quedan cesantes, y ellos lo que quieren es agudizar esa crisis. Pero ¿por qué quieren echar abajo el gobierno en Venezuela? Porque Venezuela tiene la reserva mayor del mundo en petróleo, en gas natural, tiene oro y tiene una cantidad, hierro y otras cantidades de minerales importantes que Estados Unidos, que ha vivido, que creó ese gran imperio sobre la base del saqueo de las riquezas de los pueblos del tercer mundo, quiere seguir en esa situación, y los pueblos van despertando, van entendiendo que las riquezas que tienen los suelos
donde ellos están son para beneficio de los que habitan esa parte. Por eso a nosotros nos han llevado toda la riqueza y quieren devastar la cordillera central para sacar el chin de oro que hay ahí, para llevárselo, porque a nosotros solamente nos dejan muerte y contaminación, como está pasando en Barrigol. Y entonces los países que no se someten a esa posición, entonces son dictaduras y hay que echarla abajo, porque son gente que está precisamente al servicio de esas potencias. Nosotros creemos que en Venezuela el pueblo va a resistir. La forma más sencilla de reafirmar una política la ha planteado el gobierno a través de la constituyente, pero Chávez hizo una cantidad de constituyentes, llamó a la población, reformó la constitución, hizo una constitución nueva y luego la fortaleció a través de movimientos de esta naturaleza, donde el pueblo tiene derecho a expresarse, no como en países como el nuestro, donde la gente no se le consulta ni se toma en cuenta su posición. Y lo que ellos pedían el año pasado, hoy lo están rechazando. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría está respaldando al gobierno, independientemente de todas las dificultades que están pasando, fruto del agiotismo, fruto de esa política de llevarse todas las cosas, el contrabando masivo de gasolina, de mercancía. O sea, Venezuela compra para surtir a su pueblo y entonces esos mismos lo compran a precio bajo, como lo vende en Venezuela, para venderlo en Colombia, y lo mismo con la gasolina. O sea, hay una situación que es para agudizar la crisis en Venezuela y tratar de echar abajo a Maduro. Nosotros confiamos en que el pueblo venezolano, que alcanzó extraordinarias conquistas sociales en Venezuela, va a mantenerse firme en defensa del chavismo, que es la solución que ha tenido Venezuela a los graves problemas que tiene el pueblo venezolano. Venezuela era el país más rico de ese continente, y sin embargo era el país de gente más pobre, porque las riquezas se lo llevaba un pequeño grupo en contubernio con los grandes monopolios norteamericanos. Y como esa situación cambió en beneficio del pueblo, entonces quieren echar abajo el gobierno para volver a instaurar esa misma situación al pueblo venezolano. Eso es lo que pasa en Venezuela. Gracias, don Iván Rodríguez, por estar con nosotros. Quiero pedirle al Control Master que ponga en queue, por favor, ese video cortito del río Amazonas para despedirnos con eso. Agradecer a don Iván la presencia aquí en el programa, con sus reflexiones, con sus puntos de vista de los temas nacionales y esta parte de Venezuela. Ciertamente, aquí 7 jóvenes fueron a la Procuraduría de la República a entregar un documento y la encerraron en una oficina, le echaron gas pimienta, luego intentaron montar un campamento y le entraron a bombazo, llegaron unos diputados y también le entraron a empujones. Entonces aquí hay una dictadura. En Venezuela la oposición sale a la calle, y no solo sale a la calle, sale con tirapiedra, con lanzallamas, con todo. Le han encontrado armamento, máscara antigases para enfrentarse a los cuerpos del orden. Bueno, si eso es una dictadura, será una dictadura de nuevo tipo, porque la oposición tiene incluso el control de los principales medios de comunicación y por momentos se hace dueña de la calle la oposición. Entonces, bueno, pero hay muchas cosas. No pudimos ver, don Iván, lo que está pasando en Brasil. Será en una próxima ocasión que veremos con usted esta parte de lo que está pasando ahí en Brasil. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias, muchas bendiciones por seguirnos. Mañana aquí en Voz para el Cambio estaremos de nuevo con ustedes. Mientras tanto, les dejamos con las imágenes del río Amazonas. Tu hogar merece lo mejor.